Chicos, deseo que se encuentren muy bien. Para darle continuidad entonces al abordaje del caso Pigol y del caso Juanito, hago por acá este video para que vamos entonces adelantando un poquito con relación a la temática y para que podamos entonces abordar un poco más acerca de estos dos casos icónicos del psicoanálisis como tal. Como recuerdan, ya habíamos visto esta diapositiva en la clase anterior. La idea es que continuemos a partir de acá. Decíamos que algo que era muy interesante en el caso Juanito era pues justamente el tema de las tendencias infantiles sexuales y el dibujo como herramienta clínica. Ya habíamos hablado un poquito de ello. Cuando se habla del deseo de conocer, se habla entonces de la curiosidad que es típica de los niños y que está siempre encauzada a querer saber algún asunto. Recuerden el típico, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que son como preguntas muy típicas de los niños, o el famoso ¿por qué? ¿Cierto? El famoso ¿por qué? Que también es una de las cosas que siempre está presente como en ellos. Es muy importante porque recuerden que a nivel clínico lo que nos lleva mucho es a que seguramente el niño también va a llegar con una serie de preguntas en torno a qué hace el psicólogo, los objetos que hay en el consultorio, y que también nosotros debemos saber entonces hasta qué momento y hasta qué punto darle respuestas o de qué manera hacerlo para que de alguna manera el proceso no se vea afectado debido a esa misma curiosidad infantil. En torno al tema de la seducción materna, recuerden que lo que pasaba con la madre de Juanito era justamente eso, que hacía un contexto en el cual ella se movía desde la ambivalencia que ya habíamos nombrado, pero también en ocasiones como con unas conductas un tanto seductoras. Sabemos que en psicoanálisis es complejo porque lo que se busca es que hayan ciertos límites por parte de la madre, por parte del padre, para que en el psiquismo del niño no se instaure la posibilidad de haberse sentido seducido por la madre, sino que justamente se dé el proceso normal de enamoramiento, como llamaría el complejo de Edipo, pero que luego entonces también se vaya de la mano con los límites que ello impondría, que ese enamoramiento no trascienda hacia lugares mucho más fuertes para que el niño no tenga una dificultad marcada al momento de su desarrollo psíquico. Habíamos hablado también un poco de lo que es el complejo de castración. Decíamos que cuando hablamos de castración es toda restricción, todo límite que se le imponga al deseo, todo no, ¿cierto? Lo nombramos como el no todo. Que el niño también pueda saber que no todo es posible, que no todo se puede conseguir. Esos límites son muy importantes, obviamente justo junto con los asuntos del lado del afectivo. Ha de haber una especie de equilibrio entre el afecto y la norma. Y cuando el niño se inscribe en la castración, se inscribe en el no todo, se inscribe en el límite, vas a ver entonces que en la vida real, en la vida externa a su familia, no todo lo va a poder conseguir. Y eso hace que entonces él tenga la posibilidad de introyectar la norma o introyectar, como diría la teoría lacaniana, el nombre del Padre. La posibilidad de que simbólicamente sepa que aunque no haya alguien que lo esté vigilando, que lo esté viendo, él debe insertarse en el campo de la cultura. Es muy importante porque a partir de allí la organización de personalidad no tendría unas afectaciones muy marcadas, pero de no inscribirse en ese orden simbólico de la norma, del límite y del no todo, sí podrían haber algunas dificultades marcadas allí. La represión sabemos que es uno de los mecanismos básicos de defensa de la neurosis, y en el caso de Juanito la vemos porque justamente lo que genera la fobia es un contenido del lado del temor, del lado del miedo que Juanito reprime, y que conlleva a que posteriormente se forme el contexto de la fobia. Fantasía es otro elemento central en el caso, porque a partir de la fantasía es como el niño va a recrear los diferentes elementos que hacen parte de su psiquismo.
Recuerden que la fantasía ayuda justamente a que la creación aparezca. La fantasía posibilita en el niño un escenario de imaginarse cosas que posiblemente le están afectando, pero que les da un tinte distinto. La fantasía también a nivel de lo clínico es muy importante, ya que nos ayuda a que el niño pueda jugar, pueda dibujar, pueda hacer algún tipo de expresión a partir de lo que se imagina, a partir de lo que él mismo va creando. Y por tanto, entonces en Juanito se observaba mucho eso cuando hablaba del tema de las jirafas, cuando hacía todas las representaciones gráficas relacionadas con ello, pero que de alguna manera lo que estaba mostrando allí era lo que subyacía a su dificultad, lo que estaba en la base de sus temores y lo que estaba de alguna manera sosteniendo el contexto de la fobia. Importantísimo en Juanito y en todos los casos el asunto del vínculo objetal. Sabemos que esas relaciones tempranas son muy interesantes y que de pronto entonces, en el caso de Juanito, como ya lo decíamos, había un padre que estaba presente, pero no lo suficiente, una madre que también tenía dificultades en torno a la ambivalencia como tal, y eso hizo que el niño tuviera entonces como una vía de, bueno, ¿para qué lado cojo? ¿Cuál sería como la mejor manera de sentirme vinculado con estos objetos de amor? Y eso hace que entonces las dinámicas psíquicas de Juanito tomen la vía de lo psicopatológico, debido a que el vínculo objetal no le proveyó de seguridad, de tranquilidad, de asuntos que posibilitaran también hacerlo sentir un tanto más estable. Otro elemento central en la clínica infantil y que nos lo muestra el caso Juanito es el tema de la angustia, separación e individuación. Recuerden que la idea es que el bebé cuando está pequeño logre comenzar ese proceso de separarse de sus padres y de comenzar a individuarse, de hacerse un sujeto aparte de ellos. Sin embargo, de alguna manera, en Juanito se ve que también eso queda truncado eh, y por eso, ya lo hemos planteado, aparece entonces el asunto de la fobia como una manifestación sintomatológica de que no logró una adecuada separación e individuación. Este es un proceso que se supone tenemos a lo largo de toda la vida, pero que generalmente no es tan sencillo. Como decían algunos teóricos, se supone que se alcanza en la niñez, pero realmente es un proceso que a veces dura mucho tiempo porque lo vemos en situaciones tales como los vínculos dependientes, los asuntos relacionados con la dificultad para saber que el otro, aunque no esté con nosotros, no es que nos abandonó, no es que nos dejó. Y lo que se busca en el contexto clínico, tanto del lado del niño como de los adolescentes y los adultos, es mirar cómo se encuentran en torno al proceso de separación e individuación para lograr que en algún punto ellos logren alcanzar un mejor y mayor grado de individuación, lo cual no implica que eso los lleve como a tener una distancia totalmente tajante con los otros o a estar solo todo el tiempo, sino que implica saber que los otros están allí, que son muy importantes, que hacen parte del contexto relacional, pero que también hay elementos de la parte del sujeto que deben estar fortalecidos, que ese yo debe estar teniendo un desarrollo adecuado en cada una de esas funciones para que no hayan problemas del lado de la dependencia o del lado del sufrimiento muy marcado en el vínculo con el otro. Y también nos habla el caso de la curiosidad sexual de los padres, que tiene que ver justamente con todo lo que sucedía con Juanito cuando él comenzaba a tocarse sus genitales, cuando de alguna manera la madre lo castigaba o lo regañaba por ese asunto. Sabemos que también en los padres se presenta una situación bien compleja frente al nacimiento precoz de la sexualidad en el niño, porque se asocia con asuntos del lado de lo prohibido, lo pecaminoso, sabiendo que la misma teoría nos plantea que es simplemente un desarrollo normal, algo que se da dentro de todo proceso infantil y que es muy importante que se pueda generar
para que se desarrolle de manera adecuada las demás etapas del niño durante su desarrollo. Adentrándonos en los procesos de intervención clínica en ambos casos, vemos entonces que del lado del caso Juanito, el método de intervención utilizado por Freud fue el análisis del discurso del niño, pero a partir de las interpretaciones que hacía el padre. Recuerden que Freud nunca atendió de manera directa a Juanito, sino que era a partir de lo que el padre le decía que Juanito hacía el análisis y hacía la devolución para que el padre aplicara alguna acción terapéutica con el niño. En el caso Pigol, Winnicott lo que hace es hacer unas sesiones directas en las cuales obviamente se movía el niño dentro de un contexto seguro, un contexto muy lúdico. Recuerden que Winnicott es uno de los que más trabaja justamente el asunto del juego y que en ese juego también él era un observador participante, ¿cierto? Ya veremos posteriormente con el tema del juego que también es muy importante que a nivel clínico el psicólogo se pueda mover desde la participación activa con ese niño para que también eso vaya generando, además de un contexto vincular más profundo, la posibilidad de que se encuentren algunos elementos clínicos que hagan parte del análisis y el diagnóstico como tal de lo que está sucediendo en la subjetividad infantil. Desde el enfoque teórico en Juanito encontramos obviamente el psicoanálisis clásico, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con el tema de la interpretación, de los sueños, de los síntomas. Y sabemos que ambos elementos en psicoanálisis serían como expresiones del conflicto edípico. En el caso Pigul, en cambio, encontramos que se mueve más desde la psicología del desarrollo, obviamente como decíamos, centrado en el juego y mirando la posibilidad de ese ambiente facilitador para el desarrollo del verdadero self. Recuerden que Winnicott planteaba que el ambiente es la madre, el otro es la madre. Winnicott decía que los bebés solos no existen, sino que existe quien los cuida. De ahí también que todo lo que manejaba Winnicott era abordar los diferentes momentos, las diferentes etapas del desarrollo, para que a partir de allí se pudiera entender qué había pasado con la niña Gabriel, ¿cierto? Las técnicas utilizadas por Freud fueron justamente interpretación de los sueños, observación indirecta y en Pitbull el juego terapéutico, la observación directa y el uso del espacio transicional para que surgiera como todo lo que tiene que ver con las emociones de la niña. Recuerden que cuando hablamos de espacio transicional tiene que ver con una situación que ya está introyectada a nivel psíquica por medio de que el niño cuando está pequeño elige un objeto de amor que de alguna manera intenta ocupar el lugar de la madre cuando esta madre no está, ocupar el lugar de la madre en ausencia de la madre. Puede ser una cobijita, puede ser un muñeco, es algo que soporta que el niño lo tire al suelo, que el niño lo apriete, porque justamente lo que proporciona este objeto transicional es la posibilidad de sentirse tranquilo, sentirse seguro, insisto, ante la ausencia del objeto de amor, ¿cierto? El rol del terapeuta en Juanito era de supervisor del tratamiento, que de alguna manera acompañaba lo que el padre hacía. Y en Pigwell lo que hacía Winnicott era intervenir de manera directa a través de una interacción personal. Entonces mire que si nos quedamos con las intervenciones del caso Beagle, que son un poco más contemporáneas, vemos un lugar activo por parte del terapeuta. Vemos un lugar de que el terapeuta también se involucra en el juego con el niño. No solamente le dedica a observar, sino que también tiene la posibilidad de interactuar con él para que se lleven a cabo incluso los procesos del el holding terapéutico, el sostén terapéutico, que ese niño se sienta en un espacio cómodo, seguro y tranquilo para poder desarrollar las diferentes situaciones que se presentan allí. Continuando con los aspectos de la clínica infantil, tanto en la teoría clásica como en el psicoanálisis relacional,
Nos encontramos entonces que en el caso Juanito, uno de los ejes centrales corresponde al complejo de Edipo, que justamente lo observa Freud a partir de los síntomas que presenta el niño, particularmente en la fobia de los caballos, la cual representa una manifestación simbólica que tenía el niño, ese temor a la castración, así como dificultades en torno al conflicto edípico. Lo que hace el niño es proyectar el temor que tiene hacia el padre en el animal que representa la figura paterna. El caballo tomaría aquí las veces como de la representación del padre. Del lado del caso Beagle se observa una interacción dinámica y una co-construcción. Winnicott lo que hace es enfatizar en la importancia del entorno, del ambiente facilitador, de la relación con la madre, que son elementos fundamentales para que el psiquismo crezca de manera saludable. Y lo que resalta Winnicott con el caso de la niña es justamente cómo paciente y terapeuta co-construyen esa experiencia clínica. Es algo co-construido entre ambos. Del lado del psicoanálisis clásico se encuentran los mecanismos de defensa y los síntomas. Ya sabemos que los síntomas son la cara externa de un conflicto interno y son expresiones simbólicas de que algo no está marchando bien en el psiquismo. En Juanito observamos que la represión y el desplazamiento son mecanismos claves, ya que sus miedos hacia el padre se desplazan hacia los caballos. Ahorita miraremos un poco más de ese contexto del desplazamiento en la fobia. Y del lado de Beagle aparece la transicionalidad del juego. Como decíamos ahora, es muy importante el tema del espacio y el objeto transicional y el medio del juego como un lugar a través del cual el niño expresa los conflictos inconscientes y también como un espacio donde puede explorar y negociar su realidad interna y externa para facilitar de alguna manera el desarrollo de su verdadero self. Encontramos también en el tema del abordaje de Juanito el asunto de la transferencia y la contratransferencia. Ya decíamos que Freud nunca trabajó directamente con el niño, pero de alguna manera sí consideraba crucial saber qué sentía el niño hacia las figuras paternas, saber qué sentía frente a las intervenciones que el padre hacía, frente a lo que Freud también le dejaba encargado al padre para que trabajara con él. Y sabemos que son dos elementos muy centrales a nivel de la clínica, la transferencia y la contratransferencia. En el caso Vigo nos encontramos con el tema de las relaciones objetales y del vínculo seguro. Sabemos que se pone un enfoque particular en esos primeros vínculos con las figuras de cuidado, las cuales son las que ayudan a que el sí mismo y el mundo se moldee de una manera adecuada. Winnicott, como trabajó directamente con el niño y también involucró a la madre, con la niña en este caso, también involucró a la madre en el proceso, de alguna forma hizo que la calidad del vínculo terapéutico fuera interesante y que de alguna manera es otro de los elementos de los cuales nos pegamos en psicología dinámica, involucrar a los padres en el proceso, porque sabemos que los niños son solamente los portadores del síntoma de la familia y cuando trabajamos con la dinámica familiar podemos alcanzar mejores resultados a nivel clínico. Ahora bien, es también interesante mirar el Edipo como un fenómeno relacional, porque generalmente lo entendemos desde lo que plantea pues, el psicoanálisis clásico, pero la idea es que acá lo veamos como un fenómeno del psicoanálisis relacional. Desde allí se concibe no como un conflicto universal, que era lo que planteaba el psicoanálisis clásico, sino como un fenómeno relacional, que justamente va a tener que ver con la manera particular como se vinculan los sujetos con sus objetos de amor tempranos y cómo han sido las dinámicas interpersonales en el contexto familiar. No se tiene tanto en cuenta en esta postura el deseo inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el otro progenitor, sino que enfatiza más en cómo el niño se siente visto, reconocido y validado por sus figuras parentales y de alguna manera cómo ellos ayudan
a gestionar sus propios deseos, ansiedades y expectativas en su relación con el niño. De esta forma, el Edipo entonces acá se entendería como una experiencia de triangulación emocional. El niño siempre está buscando una conexión con ambos padres, intenta moverse en ese contexto relacional y la idea es que también de alguna forma los padres logren hacer algo con el deseo de ellos mismos para que no hayan pues como dificultades en el proceso. Eh, Aquí se plantea que la resolución del Edipo dependería de la calidad de las interacciones y de los vínculos que se establezca con cada uno de los padres, más que la simple represión de deseos. Entonces vemos que es como un fenómeno interesante en la medida en que también hay un cambio significativo en cómo se nombra. En ese mismo contexto se plantea que hay unas dinámicas de poder y unas asimetrías relacionales. Se puede analizar entonces que de alguna manera eh, siempre van a haber lugares distintos entre los padres y el hijo y que justamente lo que se busca es la posibilidad de negociar que se dé entre el niño y sus padres y a la inversa en torno al asunto del poder y de la autoridad. Es también muy importante considerar que desde esta perspectiva el niño comienza a ubicarse de una forma particular en relación con sus objetos de amor, con sus figuras de autoridad, con sus padres. Y que esa forma de posicionarse va a verse desarrollada durante los demás momentos relacionales que tenga el niño de ahí en adelante y durante toda su vida. Desde esta postura igual, el Edipo plantea que los padres participan en esa configuración psíquica del niño y que también de alguna manera las situaciones conflictivas que se generen allí dependen de esa interacción que se dé en el contexto relacional, donde se dan obviamente procesos de proyección mutua, de introyección mutua, pero que también se evidencian las mismas dificultades de los padres ante sus conflictos edípicos no resueltos. También entonces se tiene muy en cuenta el contexto de la intersubjetividad, hablando del complejo de Edipo desde el psicoanálisis relacional, es decir, la manera como los sujetos se co-constituyen en el encuentro con el otro. Es muy importante porque recuerden que la intersubjetividad hace que el niño también vaya formando su propia subjetividad, hace que se vaya formando eso que llamaríamos en psicología general personalidad y que aquí bueno nombramos más como subjetividad, y que también es importante poder identificar que ese niño no sea todo para los padres, ni los padres sean todo para el niño, porque también es importante poder tener encuentros con otros objetos por fuera del contexto familiar. De esta manera entonces es importante la toma de realidad de los vínculos entre los padres y esa experiencia de ser un tercero en la relación triangular. Cuando hablamos de la relación del tercero es saber, como les planteaba ahora, que ese niño no es todo para los padres, que la madre, por ejemplo, no puede vaciar, volcar todo su contenido afectivo en él, por más que lo quiera, por más que lo haya deseado, sino que también tienen que haber límites claros donde de alguna manera se le dé un lugar como sujeto, se le dé una existencia como sujeto. Y lo mismo que la madre y el padre logren, unidos a ese afecto tan grande que tienen con su hijo, generar algunas situaciones que les posibilite tener otras posibilidades de moverse en escenarios relacionales diferentes. En el caso Juanito vemos entonces unos eventos que ya hemos nombrado hasta ahora, que son significativos. Simplemente acá los retomaré rápidamente. El uno es el significado del nacimiento de un hermano. Sabemos que eso implica un montón de situaciones fantasiosas para el niño, a partir de las cuales se pueden ir generando rivalidad, temor, etcétera, que también tienen que ver como con el contexto de los celos que se dan allí.
Otro elemento que plantea la teoría clásica justamente es el tema de la homosexualidad infantil. Se supone que es un asunto no patológico, pero que en algunos contextos los niños se vinculan entre ellos en los mismos, del mismo sexo, entre los pares del mismo sexo, y que a partir de allí pues, pueden haber algunas manifestaciones del lado de la sexualidad infantil de características homosexuales, pero que eso simplemente es transitorio. Los sueños de la angustia infantil que eran muy frecuentes en Juanito, eh, ese despertar también de deseos eróticos que hace que se incremente la ternura hacia la madre, lo cual genera angustia y hace que eso caiga en el campo de la represión. Y los elementos que ya habíamos hablado un poco son el enamoramiento infantil, que justamente el niño llega allí por todo lo que recibe de la figura materna, por los cuidados, por toda la atención, la amnesia infantil que va de la mano con situaciones que han afectado el psiquismo del niño de alguna forma y que por ello entonces es difícil recordar. Hay personas que solamente logran recordar algunos asuntos de cuando tenían 4, 5, 6 años. Otros dicen, no, yo por el contrario no recuerdo mucho, sino a partir de los 8 o 10 años. Entonces, dependiendo de ese monto de amnesia infantil o de represión, también habría que mirar qué es lo que subyace allí, cuál es la situación que de alguna manera no se ha logrado recordar. Y si no se ha logrado recordar, seguramente es porque tiene un grado de afectación psíquica importante para ese sujeto. Estaría el asunto de la ambivalencia afectiva, de la cual ya habíamos hablado mucho con el tema de la madre de Juanito, y dentro de esa postura ambivalente, como esa forma un poco abrupta a través de la cual la madre corta la seducción que el niño está teniendo hacia ella. Hay también tres elementos mejor cuatro elementos muy importantes que son eh, claves en el caso Juanito y que también son claves para entender lo psicopatológico. En ocasiones al parecer son muy similares, pero veremos que son muy distintas. El uno es la ansiedad, que se nombraría como un temor sin objeto y que tiene un carácter anticipatorio. Ansiedad es algo que yo no tengo muy claro, no tengo muy contemplado, no sé qué podría suceder, pero que sin embargo me causa un malestar de características psicosomáticas. El miedo se conoce como temor con objeto. A diferencia de la ansiedad, yo sé a qué le tengo miedo, pero en ocasiones no sabría identificar qué me genera ansiedad. La angustia es una exacerbación de la ansiedad con componentes somáticos. Cuando vemos a alguien angustiado, entonces tiene además de toda esa parte psíquica, sus manifestaciones psíquicas de tipo sintomático, tiene también unas dificultades marcadas en torno a la somatización, el tema de que el cuerpo también manifiesta esa ansiedad de alguna manera. Y la fobia es mucho más compleja porque es justamente la unión de ansiedad, más miedo, más angustia. Esto era lo que le pasaba a Juanito. De alguna manera estaba atravesado por el contexto de la fobia y eso hacía que entonces sus síntomas fueran bastante fuertes porque ya es una situación muy exacerbada en torno a los posibles temores que podían existir en él. De aquí únicamente tomaré una partecita, y es la parte final, el párrafo final, y es que por más que la madre dentro del proceso de crianza del niño quiera hacer el bien, siempre de manera muy inconsciente incluso, se le genera cierto daño. Lacan hablaba de un término que es el estrago materno, ¿cierto? Es como si de alguna manera en esa relación madre-niño siempre hubiera algo del daño, porque incluso lo que plantean los padres es yo quiero lo mejor para mi hijo, pero en ocasiones por las mismas situaciones, carencias propias de ellos, dificultades no resueltas, terminan de manera inconsciente, repito, causando cierto daño en el psiquismo del niño.
Justamente tiene que ver con ese asunto de que hay algo en esa madre que no es consciente, que quizá también está arrastrando parte de su propia historia y que tiene que ver con su propio deseo, que es lo que entonces genera ciertos daños, en especial cuando se dan los excesos. Ya hablábamos entonces del tema de la sobreprotección, sería una de las formas de hacer daño sin quererlo. ¿Quién pensaría que sobreproteger es una manera de hacer daño? Pero justamente debido al exceso que se da allí, se plantea que es una situación posibilitadora de un daño y que va de la mano con el estrago materno. Ese estrago da cuenta de que siempre de alguna manera se está intentando mm, causar algo a nivel de las consecuencias psíquicas para ese sujeto. Esta parte únicamente sería para recordar lo que ya habíamos planteado, y es que esa madre y esas figuras de amor temprana y esos cuidadores y ese padre, la idea es que establezcan límites claros. Como lo plantea allí el texto, debe ser un bien, no todo. ¿Sí? Es que esté presente, que cubra necesidades, que ayude como con el proceso de estructuración psíquica del niño, ¿cierto? Eh, pero que también, de alguna manera, eh, le coloque límites claros, que tenga la posibilidad de inscribirlo en la cultura, de mostrarle el lugar del padre, de mostrarle que hay otros significativos también, eh, porque de lo contrario, pues eso también va a generar estragos o posibles daños en el psiquismo del niño. Ya habíamos hablado del tema de la sobreprotección, lo cual entonces tiene que ver con situaciones de riesgo. Puede ser también, además de la sobreprotección, el asunto de la indiferencia, el asunto de la negligencia, las ausencias. Y otro elemento que es muy central es, puede que la madre, el padre, el cuidador temprano esté siempre presente físicamente, pero ausente simbólicamente. Entonces son como tres palabras las que entran ahí: presencia, ausencia y distancia, las cuales pueden generar un daño grande en el psiquismo del niño si no se manejan de manera pertinente. Acá no voy a tomar ningún aspecto, ya lo habíamos nombrado previamente, acá igualmente. Cuando hablamos de la fobia en el contexto del caso Juanito, la fobia da cuenta de una disociación intrapsíquica, o sea, como una especie de división, porque el objeto al que genera la fobia no es el objeto originario. Ya lo vimos con Juanito, no era el caballo, sino el temor al padre como tal. Del lado de la fobia aparece un mecanismo psíquico que es el desplazamiento. Entonces, por eso es que se cambia de objeto. La persona que le tiene fobia a algo, ese no sería el objeto directamente, sino que tendríamos que encontrar cuál es el objeto originario al cual se le teme y que se ha desplazado ese temor de manera inconsciente hacia otro que posiblemente no tiene ninguna significación especial. ¿Sí? Se plantea que la función de la fobia es sustituir el objeto de la angustia por un significante que provoca temor. Tiene todo que ver entonces como con lo que le pasaba a Juanita en el caso. Y se dice que la madre del fóbico lo sostiene en una relación fálica o imaginaria, tal como lo hizo la madre de Juanito, y el padre del fóbico falla en relación a la ley, no es garantía del orden simbólico. Es decir, como lo nombramos, el padre de Juanito estuvo, pero lo acompañó. Sin embargo, se generó una dificultad también en torno al contexto de la norma, de la ley, y eso hizo que entonces, ante la omnipresencia de la madre en la vida de Juanito, hiciera falta un poco más del límite por parte de la figura paterna. Ahora bien, vamos a ver entonces algunas características relacionales entre la madre de Juanito y el niño. Una de ellas, pues ya la hemos mencionado, es el tema de la dependencia emocional, la sobreprotección.
veíamos que era una madre que se movía mucho de los otros lugares. Eso hacía que de alguna manera la autonomía del niño pues no fuera lo suficiente y que justamente cuando hay una dependencia emocional y una sobreprotección muy marcada por parte de la madre, haya un mayor temor en el niño, una mayor vulnerabilidad y este niño no pueda comenzar a ser el mismo. Eso hace que se dificulte, que se atranque un poco el proceso de individuación y que la separación emocional que es tan necesaria que se dé en los momentos tempranos de la vida no se forme de manera adecuada y por ello aparecían entonces toda la sintomatología de carácter fóbico en el niño. Igualmente evidenciamos ahí el tema de la identificación proyectiva y la transmisión de la ansiedad. La mamá de Juanito de alguna manera lo que hacía era proyectar sus propios miedos y sus ansiedades sobre él. Sabemos que es el mecanismo de identificación proyectiva en el cual seguramente esa preocupación excesiva por la salud y la seguridad del niño que tenía la mamá de Juanito estaba hablando de los propios miedos de ella no resueltos. Entonces también son mecanismos inconscientes que, como lo decíamos ahora, pueden causar daño en el psiquismo del niño sin querer hacer ese daño. De alguna manera entonces es como si esa ansiedad se transmitiera de la madre hacia el niño y de alguna forma entonces vemos la presencia de una relación simbiótica con la madre en la que cuando hay una simbiosis y no se logra salir de allí, eso va a generar afectación porque el niño va a generar dificultades en torno al vínculo con el otro, en especial para distinguir sus propios sentimientos de los de la madre y para comenzar a moverse en el mundo de manera un tanto más independiente. Igualmente se evidencia un control sobre la sexualidad. La madre de Juanito amenaza con consecuencias físicas al niño. Recuerden cuando en alguna parte decía que si seguía tocándose el órgano genital entonces se lo iba a cortar. Y eso hace que ese tema un tanto punitivo a nivel de la represión sexual lleve a Juanito a desarrollar un conflicto entre el deseo y el temor el cual es proyectado pues, en la fobia como tal. De alguna forma ese control materno sobre la sexualidad se puede entender como una intrusión emocional donde los límites entre la madre y el niño son muy poco claros y también la madre lo que hace es imponer su ansiedad sexual sobre el niño. Recuerden que también había un asunto allí, era que en ocasiones Juanito dormía con los padres, manejaba el asunto del colecho y la madre no castraba como esa situación, sino que lo posibilitaba, también generándole una mayor confusión en torno al tema de lo sexual. Ya habíamos hablado de la ambivalencia afectiva tan grande que hay por parte de la madre. Es una madre que, por un lado, ofrece cuidado y amor, pero por otro castiga y reprime. Eso hace que el niño se confunda y que entonces se mueva en la dicotomía entre querer estar cerca de su madre, pero también un temor a las consecuencias de estar pues, con ella y de tener unas manifestaciones afectivas con ella. De alguna forma entonces lo que hace Freud es interpretar esa fobia como una expresión de su conflicto edípico, en donde ese caballo representa al padre a quien teme y quien también siente celos hacia él. Pero desde el punto de vista relacional, la idea es que esa respuesta un tanto ambivalente, ambigua de la madre ante el niño hace que la ansiedad se aumente y que eso contribuya con la formación de síntomas. Falta de validación emocional también es una característica que se observa mucho en el caso. La madre no ayuda a Juanito a mentalizar, es decir, a poder anticiparse a las emociones que está sintiendo el otro, a darle un espacio seguro para ellas, sino que de alguna manera intenta controlarlo y reprimirlo de manera ambivalente como lo veíamos hace un ratico. Eso hace que no se dé un ambiente emocional contenedor. Eso lleva a que se genere un vacío en esa capacidad para la autorregulación emocional
que se manifiesta a través de las fobias. Recuerden que también es muy importante el tema de la validación o el tema del reconocimiento, que la madre sea capaz y que el padre sea capaz de reconocer al niño, de validarlo, de darle un lugar significativo para tener dificultades en el desarrollo psíquico como tal. Bien, las características relacionales entre el padre de Juanito y el niño se resumirían básicamente en esta. Es una figura de autoridad distante. Juanito posiblemente lo ve como alguien que es autoritario, ¿cierto? No se constituye como un referente emocional al cual el niño puede acceder fácilmente. Eh, de alguna manera es visto como un referente de la ley, pero también hay un vacío afectivo, ¿cierto? Entonces por eso el niño lleva a que se busque un apoyo emocional en la madre. Hay una relación basada en el poder y en la castración, lo cual genera una amenaza para el niño y hay una identificación frustrada que hace que el niño de alguna forma quede atrapado en la posición de temor y rivalidad, lo que le genera ansiedad, angustias, problemas con la identidad y por supuesto el contexto de la fobia. Entonces recuerden que decíamos que es un padre que está y no está. Maneja la norma, pero tampoco la maneja de manera adecuada y tampoco maneja la cercanía afectiva. En cuanto al caso de Pigol, encontramos entonces estas características en el vínculo con la madre. Hay una relación de dependencia y confusión de roles. Se habla de fusión emocional. Es como si la madre tuviera dificultades para diferenciar sus propias necesidades de las de su hija. Y la niña entonces posiblemente siente una responsabilidad hacia esos estados emocionales de la madre. Ahí hay roles muy diferenciados, ¿cierto? Entonces es como complicado ese asunto. Y también se habla de inconsistencia emocional y preocupación materna, que demuestra justamente que hay una dificultad en torno a esa preocupación que tenía la madre por el bienestar de la niña y que también hay muchas inconsistencias. Eso hace que entonces la madre a veces fuera cálida, pero uno que no fuera también muy fría, y a veces ausente, a veces presente. Eso hace que se generen entonces un ambiente de, bueno, una cierta imprevisibilidad emocional que hace que se genere inseguridad y ansiedad de la niña. Otro aspecto evidenciado allí es el tema de la proyección y la ansiedad materna que hacen que asuntos que son propiamente de la madre de Beagle sean también colocados en la niña. Es como si los síntomas de la niña sean una forma de expresar y manejar justamente ese estrés que está teniendo y esa confusión emocional que surge en el vínculo con la madre. Eso hace que entonces muchos de los síntomas del niño sean proyecciones que hacen los padres acerca de situaciones no resueltas por ellos. Lo mismo se observa en el caso, una falta de espacio para la autonomía y el juego. Es como si de alguna manera esa madre no permitiera el desarrollo de la autonomía de la niña, por estar demasiado involucrada también en las situaciones propias de la niña. Es muy importante el asunto de estar, pero tampoco de manera omnipresente, sino que también haya la posibilidad de tener espacios en los que el niño o la niña, en este caso Pigol, lograra también tener unos espacios propios para ella, para que eso también vaya contribuyendo en la consolidación y en la construcción de su identidad. Y se nota también el tema de la ambivalencia en la contención emocional. Es como si la madre tuviera ese contexto de moverse de dos lugares muy ambiguos para contener esos asuntos de ansiedad y de angustia en la niña. Eso ya vimos también en el caso Juanito, que hace que la ansiedad se aumente cuando hay una madre, un padre, un cuidador muy ambivalente que se mueve desde lugares bastante difusos. Eso hace que se manifiesten sintomatológicamente eh, todas esas situaciones
porque el niño no es capaz de tramitar de manera adecuada ese lugar tan oscilante por parte de los padres. De alguna manera entonces, en la generación de los síntomas entrarían en juego estos aspectos: ansiedad de separación y necesidad de reaseguramiento. Justamente lo que tenía muy marcado la niña Beagle era un miedo a la pérdida o a la separación de su madre. Eso hacía que estuviera siempre viendo la necesidad de reasegurarse de la presencia de la madre, y de alguna manera entonces los síntomas se convertían como en ese escenario. La forma de asegurarle a la niña que para cuidarla de esos síntomas ella iba a estar allí. También estaría el asunto de la expresión somática, de la confusión emocional. Como ya veíamos ahora, no había una clara diferenciación entre las emociones de la madre y las de la niña, junto con ese tema de la inconsistencia emocional, la proyección. Eso hacía que entonces la niña se manifestara, pero a través de confusión y a través de angustia, manifestaciones sintomáticas pues bastante particulares. Se evidencia también un conflicto interno muy marcado, que tiene que ver con las necesidades de la niña y los deseos de la madre como tal. Eso hace que entonces se desarrolle lo que se conoce en la teoría un falso self, donde esa niña Beagle sentía que debía ocultar lo que sentía para satisfacer un poco las expectativas de la madre. Igualmente entonces aparecen los síntomas como una forma de comunicación no verbal. Se supone que la idea es que las verbalizaciones aparezcan, la palabra esté, para que los síntomas no se den. En este caso, la niña expresaba su angustia de otra manera, porque no podía expresarlo con palabras. Con el padre de Beagle, las características eran un tanto periféricas. Es como si la niña viera a ese padre de forma muy periférica, eh, y que de alguna manera entonces esa figura paterna tuviera una presencia simbólica importante, mmm, pero que también entonces aparece una distancia emocional, ¿cierto? Es como si la madre hubiera estado más dispuesta, el padre estuvo simbólicamente, pero también se evidencia mucha ausencia emocional. Eso hace que entonces pues no, el conflicto más significativo de la niña no fuera con el padre, sino con la madre, pero también que de esta situación vivenciada por el padre y ella se generaran algunas afectaciones a nivel psíquico. En torno a esto, entonces, es interesante también mirar reflexiones para la clínica infantil actual, tomando en cuenta ambos casos. Frente a las intervenciones basadas en el juego y la expresión simbólica, vemos que en el caso Juanito, Freud directamente no utilizó el juego, lo que hacía era la interpretación de los síntomas, pero este elemento propio del psicoanálisis también ha incluido en técnicas de psicoterapia infantil que tienen que ver como con ese contexto actual, ¿cierto? Y es que las situaciones más lúdicas de alguna manera están moviéndose en el contexto de reconocer la importancia de que lo simbólico aparezca. Ese tema de lo simbólico es fundante también allí para la puesta en escena del caso. Del lado del caso Beagle, vemos que justamente lo que se movía allí era eso: la importancia del juego, la importancia de la comunicación al interior del contexto, siempre en lo terapéutico winnicottiano y en lo terapéutico dinámico es muy importante tener en cuenta el asunto del juego. Actualmente lo que se hace es crear entornos para que esos niños logren explorar de manera segura sus emociones, su mundo interno, y lo coloquen en el lugar terapéutico. Igualmente, es también importante hablar del rol activo de los padres a nivel de la clínica con niños. Como vimos en Juanito, Freud involucró al padre,
lo que también hizo que de alguna manera se dieran algunos desarrollos interesantes allí. No fue una intervención directa la que hizo pero eso mostró la importancia del padre. Y en el caso Beagle y en los demás casos psicodinámicos, vemos que justamente es bastante importante eh, involucrar a los padres dentro del proceso. Sabemos que, como lo decíamos, el paciente no es el niño, el paciente es la relación. Y eso hace que entonces es muy importante que en algunos momentos del proceso se tengan sesiones conjuntas, que los padres hagan parte directa de ese proceso de intervención con los niños, para que a partir de allí se den resultados mucho más adecuados a nivel del proceso terapéutico en general.
Otro elemento importante a tener en cuenta es justamente el enfoque en la relación terapéutica y el vínculo seguro, dos elementos centrales en la clínica infantil y en la clínica en general. En Freud con Juanito vemos que de alguna manera todo se centró en torno a la interpretación y el significado simbólico, y de pronto pues por la misma situación y circunstancia de que Freud no dio directamente al niño, no se dio tanto hincapié, tanto énfasis en el asunto del vínculo. Hoy sabemos que es un elemento central ese tema del vínculo para poder generar justamente un nuevo ambiente sostenidor, eso que nombramos como la matriz terapéutica, que es justamente la reactualización de la matriz relacional. Y eso quedó demostrado por Winnicott cuando de alguna manera se vinculó tanto con la niña como con su dinámica familiar, y comprobó que efectivamente las técnicas y todo el proceso clínico se fundamenta con bastante fuerza a nivel del contexto intersubjetivo, a nivel de la interacción que se puede generar justamente en el contexto clínico. Igualmente, en torno a los elementos clínicos es muy importante la co-creación de significados en la relación terapéutica. Justamente para eso se lleva a cabo ese proceso, para que conjuntamente se lleven a cabo una reactualización y ojalá una reedición de ser posible de los diferentes significados que se pueden dar en la vida del niño, en la vida de los sujetos, y que eso pueda ser traído al contexto clínico para generar un proceso de elaboración posterior. En el caso Juanito no se realizó de manera directa la co-construcción de significados, justamente por lo que hemos nombrado de la dinámica relacional del caso, pero Winnicott con The People sí realiza un espacio co-creativo. Recuerden que incluso un criterio winnicottiano por excelencia es que en el contexto clínico se hace una re-creación de todo lo que sucede con el mundo interno y externo del niño. Se recrea nuevamente a nivel del escenario clínico con el objetivo de darle un nuevo sentido, un nuevo significado y que se pueda tramitar allí esta situación. Ya hemos hablado suficientemente de la importancia del vínculo y la interacción afectiva. De alguna manera, Juanito obviamente no se trabajó de manera directa con el fortalecimiento del vínculo. En Pitbull lo que se buscaba justamente era eso, una creación y un fortalecimiento de vínculos seguros, tanto a nivel del terapeuta como de la madre y el padre, para que eso también ayude con el fortalecimiento emocional del niño. Sabemos que también la experiencia del ser y su regulación es muy importante y se da a través de la misma relación. De alguna forma lo que buscaba Juanito a través de sus síntomas era eso, ¿cierto? Como generar una posible resolución de un conflicto relacional. En Winnicott se facilita que esa relación ayude con esa regulación emocional. Como lo vemos al final del caso, donde se da sí mismo un desarrollo del ser un tanto más coherente y articulado luego de la puesta en escena terapéutica. El tema de la mutualidad y la interacción diádica también es un elemento central en el contexto clínico. En el caso de Juanito, obviamente esta parte no está presente debido a que se centra más en la interpretación. En The People sí se adopta un enfoque más mutuo que tiene en cuenta las necesidades tanto de la niña como de los padres, y eso contribuye a la co-construcción de la experiencia terapéutica. También es necesario tener en cuenta el asunto de la focalización en la relación y en el vínculo, que en el caso Juanito no se observa de manera directa, pero que en el caso Pitbull y en la clínica actual
es muy importante. Ese tema de que todo gire en torno al foco, a la determinación de los elementos que están presentes allí, verificar cuáles son los focos más urgentes para poder trabajarlos y simultáneamente ir mirando qué otros focos están relacionados con este asunto con el fin de generar un proceso elaborativo posterior. Igualmente es importante la co-construcción del significado y de la narrativa, porque son dos elementos centrales a partir de los cuales justamente lo que se hace es darle ese lugar al niño a través de lo que él narra, de lo que él dibuja, de lo que él expresa simbólicamente, que lo vemos obviamente muy presente del lado del caso Pigol y un tanto más ausente del lado del caso Juanito. Elemento fundamental que hemos nombrado en varios momentos, la importancia de la interacción afectiva. Vemos lo que sucede con el caso Beagle, cuando justamente la niña en las diferentes sesiones comienza a introducir asuntos propios de sus vínculos tempranos, de sus vínculos con objetos de amor primarios, y cómo también se va vinculando de manera muy interesante con el mismo único a partir de la posibilidad de generar un proceso de reparación. Lo que se deterioró por la relación se logra de alguna manera tramitar por una nueva relación, ¿cierto? Ese tema de la reparación subjetiva es muy importante y es también lo que se busca mucho en el escenario clínico. Y también lo habíamos nombrado, pues ese asunto de la importancia de una influencia mutua en esa relación terapéutica, donde no solo somos observadores, sino que también nos movemos en el contexto de hacer presencia y de ser participantes en esa construcción clínica, tanto del niño como del adulto, cuando se trata de la clínica adulta. Esta frase pues, de alguna manera nos refleja lo que básicamente sucede con el síntoma del niño y sobre todo cómo está articulado el síntoma con la relación de la pareja, ¿cierto? Es una frase de Jacques Alain Miller que nos muestra justamente que no es gratuito. Lo que sucede como con el niño deviene mucho de esa situación relacional propia de la pareja y de la dinámica parental como tal. Acá tenemos otra frase que también nos ayuda pues como a entender qué es eso de ser niño para el psicoanálisis, que de alguna forma tiene que ver con estar sometido al deseo del otro y ajustarse a lo que de él se espera. Pero también el asunto de lo interactivo, ¿cierto? De alguna forma es cómo se vinculan ambos miembros, padre, madre, pero también padre, madre, niño, como la diada y la triada de alguna manera ayudan o no a ocupar un lugar que posibilite generar las resoluciones adecuadas y tramitar lo que de alguna forma se ha de tramitar en ese encuentro con el otro, ¿cierto? Y en ese encuentro con el no todo es posible de la castración. Esta parte lo que nos ilustra es lo que tenemos en cuenta en la clínica infantil. Es como si fuera un examen mental infantil, ¿cierto? Yo igual les voy a compartir las diapositivas y que nos habla justamente de esas funciones, el asunto del querer, del pensar, del comunicarse, del moverse, de organizar su personalidad, del actuar y hacer proyectos y del ser sexuado. Son como las diferentes áreas en las cuales lo que hacemos es intentar identificar en dónde viene presentándose un déficit o una falla en el contexto relacional del niño y cómo la sintomatología puede estar relacionada con algunos de esos contextos. Este cuadro también nos habla un poco de lo que es la psicopatología menor y la psicopatología mayor en el niño, ¿cierto? Que es muy importante, lo veremos cuando hablemos un poco del libro de Mircea Oleschner, en donde aparecen pues, justamente esas caracterizaciones de poder identificar algunas sintomatologías
que nos pueden alarmar un poco más y otras que pueden ser un poco más propias del momento evolutivo del niño. Igual que este, ¿cierto? Que es como lo que puede ser decisivo en el desarrollo psicológico del niño en los primeros años, ¿cierto? Tiene que ver con relaciones personales defectuosas, donde hay sobreprotección, severidad, indiferencia, carencia, falta de elementos necesarios para el desarrollo, aprendizajes desfavorables de las funciones corporales, errores educativos, situaciones normales que necesitan una adaptación del niño, experiencias personales aisladas traumatizantes, enfermedades padecidas por el niño, factores diatrogénicos que se puedan presentar, dificultades en el vínculo con sus otros iguales, con sus pares, o factores socioeconómicos. Podrían ser de esos elementos multicausales que luego podrían generar una patología posterior en el niño. Y Jaime Rodríguez Sacristán nos habla de un elemento muy importante y es que en la infancia también hay que tener mucho cuidado con esos rasgos propios del enfermar psíquico, porque no todo es patologizante como tal. Y él nos menciona varios, la cocausalidad, la inespecificidad sintomatológica que se puede presentar, la capacidad de autorregulación, de reversibilidad y mutabilidad. No todo lo que pasa en el niño es patológico dependiendo de su momento evolutivo. La patología cronodependiente. Una pataleta a los 2 años no es patológica. Una pataleta a los 15 años, pues habría que mirar si ya tiene un grado patologizante debido pues, a la cronodependencia, el tema de la diferencia individual, la comorbilidad que puede haber, la misma psicopatología que el contexto puede ofrecer y la multimodalidad de la intervención psicoterapéutica. También será un tema que probablemente ampliaremos un poco más. Y quiero terminar con esta parte, que de alguna forma pues entonces ya ratifica lo que habíamos nombrado en las intervenciones anteriores a nivel de la clínica infantil. Son estrategias para tener en cuenta con los niños y que tienen que ver básicamente con esas 5 grandes áreas que ya habíamos nombrado ahora, pero que aquí se complementan un poco. Fomentar el juego y la expresión emocional, involucrar a los padres en el proceso terapéutico, trabajar en la regulación emocional y el desarrollo del self y utilizar técnicas adaptativas de intervención. Recuerden que es una clínica distinta, es una clínica en donde no solamente la palabra va a ser el punto sobre el cual nos vamos a fundamentar, sino que tenemos que tener en cuenta el universo simbólico, tema que también fortaleceremos con la puesta en escena de la hora de juego diagnóstica y la hora de juego terapéutica. Bueno, les agradezco mucho su atención.